Hoy hemos invitado al ministro de Defensa, a don Luis Fernando López Julio, a quien vamos a conocer un poquito más antes de entrar a hablar de trabajo, que es lo que menos uno quisiera hacer, ¿no es cierto? Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí en Hora 23. Para nosotros es un gusto conocerlo. Y además yo personalmente voy a decir algo. Yo lo conozco de la universidad, eso es increíble, ¿no? Sí, es una cosa tremenda, es un tremendo comunicador, pero de eso también vamos a hablar después. Gracias. Gracias por estar aquí, porque yo sé que el país quiere conocer un poquito más de quién es el ministro de Defensa, qué hace, cómo es el hombre en su casa, cómo es el hombre en la calle, con la familia. ¿Qué podemos conocer? Gracias. No, yo simplemente soy de una familia militar, mi padre general jubilado. Mi madre, ambos están vivitos, coleando y muy sanitos. Eso es una fortuna. Sí. ¿No? Es más, están aquí en La Paz, vinieron para una fiesta del Círculo de Oficiales de Caballería. Y esa es una bendición, ¿no? Tengo mi hermana que vive en Santa Cruz y mi hermano en Estados Unidos hace más de 25 años. Soy una persona de clase media, trabajadora y feliz porque me he criado en todo Bolivia. Usted viene además de un vicepresidente, el abuelo. Claro, mi abuelo, ¿no es cierto? Mi abuelo Rubén Julio Castro, que llegó a ser vicepresidente de la República, tenía un peso político específico en la zona oriental de Bolivia, especialmente en Beni y Pando. En esa época donde si uno quería ser senador de Pando, era de Pando, de Beni, así sea de otro lado. Sí. Pero sí, vengo de una familia por lado de mi mamá que es política de raza, ¿no? Y en esa época del MNR. Política de raza y por parte del papá, militar. Militar, 100%. ¿Qué ha aprendido del papá? Bueno, mi padre, dentro de su legado militar, ha sido una persona muy querida, es una persona muy querida, porque cree mucho en las personas, es muy sencillo, es una persona muy querendona de las Fuerzas Armadas y de todos los niveles de las Fuerzas Armadas, ¿no? Soldados, sargentos, suboficiales, oficiales, jefes, generales o lo que sea. Entonces yo creo que el legado de mi padre es la visión de estar con todos, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Y eso es porque hay una anécdota, siempre cuento en los cuarteles, porque he estado yo, lo que más me encanta de este trabajito es ir a los cuarteles, la verdad. Volver. Sí, volver y hablar con todos. En mi casa, en los desayunos, almuerzos, cenas, siempre había el estafete, el soldado, el que lo acompañaba a mi papá, el chofer en su momento, o el ayudante, o el comandante. Entonces nunca hemos tenido una mesa vacía con la misma gente del cuartel. Y yo creo que ese modelo, digamos, de crianza es muy bueno porque te convierte en una persona normal, pues sencilla, como uno debe ser, ¿no? Uno no tiene por qué cambiar. Claro, que hay personas que todavía, yo me acuerdo, a ver, yo no sé si el ministro se acuerda, porque tenemos la misma edad. Así es. No lo vamos a decir cuánto, pero, por ejemplo, en la década de los 70, había mucha gente que intentaba ingresar al colegio militar, porque en ese momento había dictadura en el país y bueno, era el trabajo más seguro que uno podía tener. Eso es lo que decía la sociedad. Sí. ¿No es cierto? Era una lógica diferente, ¿no? No se vivía en democracia y a veces había... yo no estuve también en esa porque no somos tan mayores, pero la lógica era voy a ser militar para ser presidente. Yo vengo de la generación de la democracia. 82. Así es. Exacto. Entonces, yo ingreso a las Fuerzas Armadas cuando la lógica era servir a tu país desde otro punto de vista, pero por lo menos en mi curso nadie se imaginaba tener
voy a ser militar para ser presidente, ¿no? Voy a ser militar para servir a mi patria, para seguir la carrera o lo que fuera. Entonces son visiones diferentes de tomar una carrera, ¿no? Y yo entré en la época de la democracia. Exacto, en el 82. Vamos a hablar enseguida de eso. Antes, comunicador, pero antes de ser comunicador, militar, pero antes un joven, un muchacho, un hijo. ¿Cómo ha sido esa etapa, la niñez, la juventud del actual ministro de Defensa? Mi niñez ha sido fantástica, porque viví en muchas provincias en el oriente. Yo me crié en el oriente. Puerto Suárez, Camiri, Robo. Paseño de nacimiento, pero en realidad cruceño. Nací en La Paz, pero mi crianza fue oriental, ni siquiera cruceña, fue más provincial. Como te digo, Puerto Suárez, Camiri, Charagua, Trinidad. ¿Siguiendo al papá? Siguiendo a mi padre, que su carrera la hizo prácticamente en la frontera en el oriente boliviano. Y con mi hermano, que nos llevamos un año, éramos una especie de moglis, porque montamos los caballos del pueblo, teníamos mascotas desde capiguara, urina, bueno, nuestros perros, el oro, el mono. Entonces vivimos una infancia tremendamente pegada a la naturaleza, a los cuarteles, y algo impresionante. Después de mi vida profesional me tocó igual viajar mucho a provincia. Y siempre encontraba un amigo, un conocido, me conocía a mí o a mi hermano, porque éramos dos choquitos, como nos decían, fichas, ¿no? Éramos bastante inquietos, pero de esa crianza, lo interesante es que de por vida nos acostumbra a compartir con amigos que no tenían por ahí, jugábamos fútbol en chinela, en chancletas, ¿no? Sí. Como se dice acá, y el que no tenía cacho igual jugaba con el que tenía los cachos o las zapatillas. Entonces fue una crianza muy, muy boliviana, y de esa crianza, de esa primera gran etapa, cuando uno ya madura, ibas conociendo al boliviano ya de maduro, de joven, vos te das cuenta que el boliviano es un ser maravilloso. ¿Cuán maravillosos somos? El boliviano es algo impresionante. ¿Es distinta la gente del campo que de la ciudad? Somos todos diferentes, pero eso es nuestro gran valor. Sí. Creo que en Viacha vivimos unos 6 meses, que me acuerdo cuando era niño. Y claro, el amigo Aymara era diferente al que había conocido en Puerto, ¿no? Pero qué gente maravillosa. Y yo sostengo eso, es un poco, siempre fue como que mi teoría de vida, ¿no? Entre bolivianos es una raza hermosa. Cualquier lugar de Bolivia encuentras gente maravillosa, pero maravillosa de verdad. ¿Qué colerones le ha dado a su mamá? Uy. ¿Travieso? Sí, las esposas de los militares no nos invitaban a los cumpleaños porque éramos... ¿Por qué? ¿Qué hacían? Sí. Nosotros veníamos de una crianza, en la ciudad especialmente, los niños son un poquito más formalitos, ¿no? Y con mi hermano hacía la piñata, aquí eran un poquito más ordenaditos, más formales, y yo venía del monte o del campo, donde la piñata, decíamos en el oriente, chichisco, patada y puñete, y entrábamos a saquearla. A saquearla. Esa es la verdad. Entonces, sí, teníamos una crianza más de campo, ¿no? Un poquito más diferente, pero obviamente uno se va acomodando y va teniendo amistades de toda índole. Yo creo que esa es una fortuna, ¿no? Haber tenido esa vivencia de niño, que ha compartido con personas del campo, de muy adentro, conocer realmente cómo es, como usted dice, el boliviano. De esa etapa de la niñez llegamos a la juventud. ¿En qué momento eligió la carrera militar? ¿Uno por el papá o porque realmente le gustaba? No, en realidad, así, yo cumplía 15 años recién. Y mi madre me dijo, ¿por qué no haces el servicio militar? Porque lo tenía que hacer sí o sí. En el colegio militar y después ves qué te gusta. Estuve un año en Irpavi, y después de ese año tuve una vacación y estaba decidida entre que me iba a estudiar arquitectura a Brasil o volvía a las Fuerzas Armadas, al ejército. Y de ahí me ofrecieron irme a la Argentina becado como integrante de las Fuerzas Armadas, y elegí irme a la Argentina. Entonces yo de Irpavi me voy 4 años a estudiar al Colegio Militar de la Nación Argentina. Yo soy oficial boliviano argentino.
Y después de esa experiencia muy linda, me toca volver a Bolivia como profesional. Bueno, yo ya era paracaidista en la Argentina. Después aquí por obligación, cuando egresas, claro, vas al CITE a Cochabamba. Exacto. Yo fui de auxiliar al CITE y de ahí me toca ir a Sanandita. ¿Qué es Sanandita para un militar? Yo sé que es una de las pruebas más complicadas cuando están egresando, ¿no? Sanandita es, yo llamo el crisol de las Fuerzas Armadas. Es el momento donde el militar se forma al coraje, al amor a la patria, muy duro, físicamente, psicológicamente, muy complicado, pero fue lo que a mí me atrapó, fue el momento que yo dije, quiero hacer esto toda mi vida. Las fuerzas especiales para mí fueron un punto muy alto en mi vida y lo siguen siendo hasta hoy. Fue el momento de mi formación donde yo dije, quiero hacer esto toda mi vida. Y ahí hay un quiebre. Exacto. Vos me dirás, ¿por qué te retiraste si te gustaba? Porque en 1990 ya... Yo fui abanderado en la Escuela de Cóndores y tenía, creo, un futuro muy interesante. Pero hubo algo que me enteré después de mucho tiempo y yo quería seguir en Sanandita por mucho tiempo. Pero un comandante me dice, no, andate, que cambio de destino, y me destinaron a Patacamaya. Y fui a Patacamaya, estuve en Patacamaya, el regimiento de tanques. Y ahí hubo un quiebre. Yo dije, pucha, lo que me gusta a mí son las fuerzas especiales y si no puedo estar ahí, prefiero retirarme. Y eso fue. ¿Esa fue la decisión? Esa fue la decisión. Yo sentía que había nacido para ser parte de las fuerzas especiales y por ahí no parte de las fuerzas regulares, que era una elección. Y eso no entendieron. No pude elegir. Y tampoco quise porque hubiese podido, pero creo que me faltó un poco más en ese momento de carácter, como decir, me quedo en Sanandita sin importar si haciendo o no haciendo. Pero no se dio, por algo es. Y en Patacamaya pedí mi baja. Desde Patacamaya, y de Patacamaya bajé un departamento que teníamos en Ilpavi y de ahí a la Católica. Exacto, para estudiar Ciencias de la Comunicación Social. Sí, y fue muy interesante porque yo, ¿qué estudio? Porque yo fui con mi título de subteniente, ¿no? De no sé qué, a presentarme ¿te acuerdas? De Recursos Humanos de la Católica, como licenciada, con una chatita muy simpática. Yo dije, con mi título de militar voy a ir a segundo año, ¿no? Me dijo que no, era un título en Provisión Nacional, pero que por el pensum me correspondía empezar desde básico. Y yo empecé a la Católica desde básico, filosofía 1, teoría 1, todo 1. Con metodología de la investigación. Exactamente, ¿no? Entonces, pero fue muy bueno. Yo digo, doy gracias a Dios que empecé así. Y cómo elijo la carrera, porque habían, me acuerdo, todos unos oficios donde decían cuál era el pensum de la carrera. Administración, sí tenía idea, economía, más o menos. Y veo comunicación social y una materia que decía marketing, y dentro de las letritas que había más abajo decía leyes de la guerra. Listo. Esa es mi carrera, leyes de la guerra, eso entiendo. Y que marketing lo vi creo que en tercer año, si no me equivoco, pero fue lo que me motivó a seguir comunicación social y que, bueno, me metí ahí, me pareció espectacular. Y ahora es un tremendo empresario, tiene una excelente agencia de publicidad con buenas marcas. ¿Cuándo llegó la invitación, de parte de quién, para ser hoy ministro de Defensa? Bueno, en realidad me encantaría aclarar que mi empresa tiene un sostén importante, que es mi esposa, Katia Fuertes. Ella es un pilar fundamental del crecimiento de mi compañía. Somos socios y hoy por hoy Lola es manejada por ella y por mi hijo mayor. Con la familia. Luis. Sí, es una empresa familiar y tengo un equipazo, ¿no? Hay un equipo casi de 21 personas, 25 personas. Espero ir el lunes a visitarlo, porque se los extraña, pero Lola es un caso de éxito empresarial dentro de la comunicación, porque es un holding. Exacto. 360, ¿no? Exacto, por eso decía que maneja marcas importantes, que no las puedo decir ahora por razones, favor, nos van a cobrar, no es cierto, pero realmente marcas sumamente importantes a nivel mundial. Sí. ¿Quién le invitó para ser ministro de Defensa?
Porque yo sé que muchos se han sorprendido cuando lo han visto ese día que lo han posesionado. Sí, en realidad Luis Fernando Camacho. Luis Fernando yo lo acompaño hace muchos años. Yo soy parte del círculo más íntimo. Gran amigo entonces. Soy un gran amigo de él y de su familia. Yo le tengo una estima muy particular a su familia. Trabajé hace muchos años trabajé para un holding de seguros que tienen ellos. Y ahí me hice muy amigo de la familia, una familia muy linda, muy católica, gente muy trabajadora, muy clara en los objetivos empresariales y mantuvimos la amistad desde son 13 o 15 años, si no me equivoco. Y en ese interín, hace un par de años, me hablan para que yo lo asesore a Luis Fernando para la presidencia del Comité Cívico. Y hicimos la campaña, hicimos lo que sabemos hacer. Y de pronto explota en nuestras manos, bueno, él es presidente del comité, yo sigo de asesor, digamos normal hasta que explota todo esto y fuimos partícipes de la planificación, de la comunicación y del movimiento de cruceño, el montaje de los cabildos, o sea, todo estuvo a cargo de nosotros. Claro, no ha sido nada así al azar, ¿no es cierto? Todo ha estado bien preparado. No, es decir, todo el movimiento cruceño fue algo planificado, con un condimento muy especial que es la personalidad y el carácter de Luis Fer, que yo siempre digo va por un don él, ¿no? Va por algo un poquito fuera de lo común. Entonces, y surge lo que todo el mundo ya conoce. Y después de eso termina, el país estaba ya con el periodo de un nuevo gobierno, Yanine ya estaba ella a cargo prácticamente del país y veníamos para una reunión de coordinación con Luis Fer. Esta vez ya no éramos perseguidos, ya no nos querían matar, ya estábamos más tranquilos. Y me dice si le podría colocar el pecho a otro reto más. Y yo no entendía mucho. Antes de eso, ¿estaba usted entonces en la comitiva con la que llegó Luis Fernando? De las 3 veces que llegaron a la comitiva, yo estuve en 2. En la última sí. Y en la última sí. En la que sí logró. Sí, yo fui el que planificó también, ayudó a planificar la llegada de Luis Fer a la zona sur. Muy bien. Ahora bien, presidenta. La presidenta ya estaba en el poder. Sí. Y a usted le dice Luis Fernando que dé el pecho a las balas nuevamente. Sí. Y me pide mi carnet. Páseme su carnet, es muy Pero no natural. le dijo nada. No, me dijo, quiero que me ayude con las Fuerzas Armadas porque yo sé que usted fue militar. Ya. Y yo le dije, bueno, con gusto, un reto más. Pero a la media hora estábamos en un avión, nos vinimos a La Paz, y yo tenía una sola mudada, me tuve que quedar toda una tarde, casi noche. Esto de los ministerios siempre es como que tiene que hacer una lista y al final Yanine mismo tenía que aceptarla al final, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega el momento de la posesión, recién la conozco a Yanine. Porque no hubo tiempo ni siquiera para presentarnos de manera informal, ¿no? Entonces cuando me sientan, baje, venga del palacio, baje, siéntese aquí bueno, lo conocí a Jerjes, obviamente, a José Luis Parada en ese momento. ¿En ese momento también? No, a Jerjes ya lo conocía. Ya lo conocía, a José Luis también, y a un par de ministros, pero al resto no los conocía. Y a Yanine no la conocía. A tal punto que cuando ella se para y saluda ministro por ministro, yo le dije, mucho gusto. Soy Fer López, mucho gusto. Y ella como, bueno... Felicidades. Claro, ella, bienvenido, felicidades, muy amable, ¿no? Y ese fue el momento que la conocí a Yanine. Y así fue que estoy, como decimos allá, metido en este chiverío, pero valió la pena. Complicado al principio. Mucho. Con lo de las muertes en Cata, Sacaba, ha sido mucho más. Muchísimo. Manejamos una crisis de aproximadamente 10 días, donde tuvimos que estar muy templados, muy serenos, ¿no? Conversar mucho con las Fuerzas Armadas. Tenía un gap positivo ahí, porque los generales que estaban al mando, los del alto mando, habían sido mis alumnos en la Escuela Cóndores. Increíble. Entonces era histórico, mis alumnos de generales, yo respetando la institucionalidad porque les correspondía a ellos estar en el mando, pero ya había una conexión emocional con ellos.
y una conexión de trabajo. Me conocieron a mí de instructor, era su instructor y ellos eran mis, como llamamos allá, cóndores alumnos. Entonces yo no es que llegué, hola, ¿qué tal? No, llegué a una relación ya. Tenía que estar en el lugar preciso. Dios quiso eso. Y yo les decía, yo, impresionante, los veo hace 25 años, ¿no? De mis cóndores alumnos, donde yo los entrenaba, y de pronto generales, y de pronto como que haciendo las veces también de instructor, si vale el término, pero con mucho cariño y mucho respeto. Y eso me ayuda hasta el día de hoy, porque tengo 2 promociones más de generales que han sido mis alumnos. Qué increíble esta historia. Fue una cosa increíble, sí. Realmente. Hay cosas que nos sorprenden en la vida, y eso es verdad. Vámonos a una pausa, sí, y enseguida vamos a continuar hablando. Estamos conociendo al ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio.